Entonces vamos a arrancar hoy con lo que es calidad de gasoil y JP. JP es como nosotros le llamamos al combustible de aviación, en términos más sintéticos y más prácticos. Em, Hacemos un breve repaso de lo que vimos en las clases anteriores. Habíamos pasado de entender que al crudo, como le solemos decir al petróleo, en términos de refinería, se lo preparaban antes de entrar a la primera unidad que lo trata, que es la destilación, la unidad de destilación atmosférica. em, Se lo trataba en un desalador. El crudo también se va precalentando para ahorrar energía en los hornos de la unidad. Y luego, una vez de que fue desalado correctamente para evitar que esas sales generen corrosión o ensuciamiento en la torre, ingresa a la torre de destilación donde, en la zona flash, donde obviamente se produce ese flasheo, esa liberación masiva de vapores que se van condensando a lo largo de la torre, de abajo hacia arriba, generando distintos cortes. Desde abajo hacia arriba, el primer corte que nosotros veíamos era ese ego o extra gasoil que se le llama, em, que es el gasoil pesado, que es el que va a alimentar al craqueo catalítico. Después, siguiendo en orden ascendente, tenemos el gasoil. Es muy frecuente que se generen dos tipos de cortes que después se unan y forman el gasoil. Un gasoil por ahí más pesado y uno más liviano. De todas formas, esos dos, que no es el ego pesado pesado. En algunos videos por ahí vimos un heavy oil, que es ese famoso ego. Pero normalmente esas dos cortes de gasoil se unen y van toda la unidad de hidrotratamiento, donde se termina generando el gasoil de bajo azufre. También en orden ascendente vimos que después ya se obtiene el combustible de aviación, que dijimos que arrancando arriba para abajo es el primer corte lateral, y después finalmente por el tope de la torre sacamos lo que es la nafta virgen. Esos son todos los cortes más importantes que tiene una torre de destilación atmosférica. Atmosférica porque normalmente estamos diciendo que prácticamente no hay diferencia con la presión atmosférica. Es una torre que suele trabajar 1,2 kg, 1,3 kg, digamos, o sea, no hay mucha diferencia con lo que es la presión atmosférica. Ahora después vamos, cuando pasemos ya a unidades de conversión, vamos a ver cómo siguen aguas abajo el proceso de cada uno de estos distintos cortes, ¿no? Respecto entonces al inicio de esta presentación, vamos a ver para los productos más importantes que genera ya una torre de destilación atmosférica, cuáles son los conceptos de calidad de estos productos que hay que saber manejar, a entender para ver cuál es el impacto de alguna mala operación de la torre, cómo se corrige, las especificaciones que podemos tener. Lo quise buscar temprano y no lo encontré en mis archivos, no tengo que ver dónde lo guardé, las distintas normas de calidad de JP, sino después lo vuelvo a configurar al archivo, a generarlo y se los paso. Es para que tengan ustedes referencia de las normas internacionales de calidad de JP. Y después, obviamente, remarcar la importancia del control de la producción por parte del operador de la planta y así como hablamos del operador, también hay que entender el rol del supervisor en la planta y obviamente de todo el sector operativo, porque en una refinería lo que es el sector de operaciones suele dividirse como en dos grandes rubros. Un personal staff de operaciones, que son los ingenieros de producción, los jefes de planta, por ahí el especialista del área, que suele ser una persona que lleva varios años ya en la refinería y conoce muy bien esas unidades de proceso. Entonces, cuando hay algún problema crítico o crónico, algo que se está generando y no se está pudiendo resolver, es ahí donde el especialista interviene para aportar toda su experiencia y ayudar a resolver las cosas. Y después hay un personal operativo de turno. Normalmente suele haber operadores de turno, una dotación. Esos operadores tienen un líder operativo que suele ser también operador agremiado. Obviamente que ese personal de operadores, como les decía, están agremiados, responden a un gremio y todos esos operadores son liderados o supervisados por un supervisor de turno. Ese supervisor de turno responde a su vez a un jefe de turno mientras está en turno trabajando, obviamente, pero también tiene mucha comunicación con el personal staff, sobre todo el supervisor de turno de la mañana y el de la tarde, donde se suelen generar
algunas reuniones, esos esquemas van cambiando, a veces hay reuniones a primera hora del día para ver cómo viene el supervisor con la gestión del día a día, si tiene algún problema. Em, y después, antes de que culmine el turno, el día de personal staff, o sea, antes de las 5 de la tarde, normalmente entre las 3 y las 4 de la tarde suele haber una reunión de todo el personal staff de producción de cada área con su supervisor de turno tarde para darle la guía de qué es lo que se tiene que hacer desde la tarde hasta que culmine el día. Sobre todo porque el personal staff suele generar lo que se conoce como una orden nocturna o night order, en algunos lugares se maneja así en inglés, donde se dice, bueno, si hay que sacar alguna muestra adicional en turno noche, si hay que preparar algún equipo para que salga de servicio porque hay que entregárselo a mantenimiento. Toda esa comunicación es muy importante que fluya y a la vez que no haya interferencia con el jefe de turno. O sea, el jefe de turno es el máximo responsable de la operación en cuanto a asegurar que las plantas sigan operando las 24 horas y que los productos sacan con la calidad que tienen que salir y que vayan a los tanques que tienen que ir en función de lo que se haya planificado por el sector de planificación de la producción. Em, entonces vamos a pasar ahora ya a la primera diapositiva. Vamos a arrancar con el jet fuel, el combustible de aviación, digamos. ¿Cuáles son las especificaciones que debe cumplir el jet? ¿Cuáles son las variables de proceso? Vamos a ver acá que afectan a cada una de estas propiedades. ¿Qué ajustes se deben realizar ante la detección de muestras fuera de especificación o off-spec, como se suele decir? También vamos a ver qué problemas en la planta pueden ir en detrimento de estas especificaciones, qué acciones del operador pueden garantizar y van a garantizar que el producto salga en especificación, qué acciones también del consolista, que es el operador, el panelista, como se le suele decir en algunos lugares, es el que lidera toda la operación desde la consola o ajusta lo que son las recirculaciones a través de cambiar los set point de los seteos de las torres, regular los caudales, si es que hay algún control que no está funcionando en automático, hay que hacerlo en forma manual. El que mira toda la operación desde la computadora y también es como la voz mandante y por eso se apoya mucho también como los ojos del consolista suelen ser los del líder, en realidad los de todos los operadores, pero el líder operativo en campo es el que cuando vamos a hacer una maniobra importante, que se va a sacar un producto por una línea que no suele ir o que se va a sacar un equipo fuera de servicio, cómo va a impactar eso en la torre, es el que va dictándole al consolista lo que se está haciendo en el campo para que el consolista tenga una mejor noción de lo que está viendo y percibiendo desde la consola. Las instalaciones, obviamente, vamos a ver un poco si son las adecuadas también para garantizar la calidad, es decir, qué válvulas, qué instrumentación, qué niveles visuales o qué muestras solemos tomar, dónde las tomamos. Ya cuando pasamos a entender un poquito más, a hacer el zoom en lo que es el circuito del combustible de aviación, vamos a ver que una vez que sale de la torre, yo voy a poner un puntero acá para que se entienda, esta es la torre de destilación, ¿no? Habíamos dicho que todos los cortes laterales iban a un stripper, ¿eh? Donde le metíamos vapor, que dijimos que era de media presión, o sea, de 10 kilos, para sacarle, eliminar todos los compuestos livianos que puedan haber caído desde la nafta, el corte de nafta hacia el plato de JP. Y ahí nosotros nos aseguramos que lo que tenemos acá adentro es bien un producto en especificación en cuanto sobre todo a densidad y a los aspectos de, por ejemplo, lo que puede ser un freezing point. Ahora vamos a ver qué es el freezing point, que tiene que ver con el punto en donde el combustible se empieza a congelar. Recordemos que el combustible de aviación es un combustible que se utiliza obviamente en los aviones, que lo utilizan en elevadas alturas donde las temperaturas son mucho más bajas porque estamos más lejos de la Tierra, lejos del centro de la Tierra, que es donde está la temperatura máxima del planeta. Por lo tanto, a medida que el avión se va elevando, la temperatura va bajando y los depósitos de combustible se van a empezar a enfriar. Y es importante que el combustible tenga determinadas propiedades para que eso no pase. Si nosotros dejamos caer cierta cantidad de nafta al JP y lo alivianamos un poquito, va a mejorar el freezing point. O sea, mientras más liviano se hace JP,
mejor va a ser su freezing point y por ende, mientras más pesado sea ese JP, es decir, si nosotros a los strippers de gasoil le damos mucho vapor o si nosotros recortamos las recirculaciones inferiores y dejamos ascender por la torre mayor cantidad de vapor de gasoil hacia el plato de JP, ese JP se va a ir espesando cada vez más y mientras más pesado sea, es más fácil que se congele. Es decir, mientras una molécula es más larga, es más fácil que se inmovilice a medida que va bajando la temperatura y por lo tanto se empiece como a perder actividad, a perder movimiento y se empieza a congelar, pasar al punto de solidificación. Y si hay cristales dentro o sea, hay condensación obviamente que lleva a esa congelación, puede producir la parada de la turbina del avión, por lo tanto que el avión se viene a pique, ¿no? Entonces es por eso que se regula mucho y se controla mucho este parámetro. Lo que estamos viendo acá es lo que en algunos lugares se conoce como tratamiento MEROX, porque el JP suele tener también entre sus compuestos contaminantes que hay que remover lo que se conoce como mercaptanos, ¿no? Que el mercaptano lo voy a intentar hacer con una pluma acá. El mercaptano, en términos por ahí, los que son químicos ya lo conocen, los que no, se los explico acá. Cuando hablamos de R es la cadena carbonada de hidrocarburo y siempre tienen asociado una molécula de azufre, o sea, una molécula de mercaptano con, perdón, un átomo de azufre con uno de hidrógeno. Esta molécula sí es la que se conoce como mercaptano. Estos compuestos azufrados tienen también un alto impacto en cuanto a la calidad del combustible y a lo que es su combustión por el ensuciamiento que pueden producir al combustionarse y aparte por el impacto en el medio ambiente, por lo cual es importante removerlos también dentro de este proceso de tratamiento MEROX. Entonces, el JP lo primero que hace, o el jet fuel, lo primero que pasa es sale de la torre, entonces va a un stripper que es como una mini torrecita de 4 o 5 platos, no más que eso, donde por el fondo ingresa vapor. Hay un nivel que va a controlar que va a ser el que va a mandarle la señal a una válvula que va a estar por acá, regulando el nivel de esto para que siempre haya un nivel que pueda ser stripeado, digamos, y no se seque el stripper. Y obviamente va a haber una bomba acá, que va a ser la que va a impulsar este caudal hacia todo el circuito que estamos viendo a continuación. Este JP, como dijimos, salía a cerca de 200 y pico de grados, o sea, no es una temperatura que pueda, fíjense que el circuito final implica mandarlo a tanque, ¿no? Así era un tanque de almacenamiento, con lo cual no puede ir a esa temperatura por cuestiones de seguridad operativa, lo habíamos hablado también. Entonces, una vez que es estripeado y sabemos que no tiene compuestos livianos en demasía, pasa a un esquema que es lo que está dibujado acá, son intercambiadores de calor, puede haber uno, dos, tres, en función de la cantidad sí, de lo que necesitemos enfriarlo en primera instancia, porque también lo que viene después necesita de una cierta temperatura que va a favorecer el tratamiento que viene a continuación. Entonces, sí es importante que este JP tiene una temperatura importante, que por ejemplo podemos utilizarlo en algunos intercambiadores de calor para darle ese calor al crudo como un primer calentamiento del crudo, entonces es normal que el JP intercambie con el crudo que viene frío para que se vaya precalentando y el JP de esa manera se va enfriando. Obviamente, estos intercambiadores van a tener mayor presión del lado del JP porque son impulsados por una bomba y el crudo todavía no tiene demasiada presión. Recuerden que están en la fase inicial de precalentamiento del crudo y que no podemos superar los 7 u 8 kilos de presión antes del desalador, con lo cual es muy probable que en estos intercambiadores la máxima presión, la de la bomba, que puede estar a unos 10 u 12 kilos de presión, eh, y para poder atravesar todos estos equipos donde va a ir perdiendo presión, se va a ver, los delta P de cada uno de estos equipos va a ir haciendo su trabajo y le va a ir quitando presión para que llegue al tanque con unos 3 u 4 kilos por lo menos para que pueda ingresar bien al tanque. Sobre todo porque ustedes saben bien que si un tanque está acá, obviamente la presión hidrostática es mucho menor, pero si el tanque ya está acá, hay que vencer también esta columna de líquido, con lo cual es importante que tenga por lo menos 3 u 4 kilos en este punto de acá para poder ingresar sin problemas al tanque.
Bueno, dicho esto, una vez que el JP ya es enfriado, en primera instancia por este tren de intercambiadores, pasa al primer tratamiento en sí, o al segundo, porque el primero es el que vimos acá, el primer tratamiento químico, me gusta decirle a mí, donde se le inyecta a través de una válvula mezcladora, que es muy similar a la válvula que vimos, si recuerdan, en los desaladores. Es una válvula que tiene una especie como de tirabuzón interno para producir una turbulencia y que se mezcle bien la soda con el JP. ¿Y por qué queremos hacer eso? Para justamente eliminar estos compuestos azufrados, ¿no? Acomplejarlos en forma de mercapturo de sodio, o sea, lo que vamos a buscar generar es, perdón, de sulfuro de sodio, para que esta molécula se vaya y quede solamente la molécula de hidrocarburo, y el azufre se vaya a través de un sulfuro de sodio, ¿no? Entonces, mientras menos concentrada esté esta soda, más fácil va a ser que esa reacción se produzca para no evitar emulsiones, porque una soda muy concentrada puede producir una emulsión dentro del JP. Recordemos que todavía el JP puede tener una cantidad de agua importante también, con lo cual, si nosotros le metemos mucha soda, podemos producir una emulsión ahí entre el agua, la soda y el JP, que no es recomendable porque después va a ser muy difícil que este equipo que viene a continuación, que es un electrocoagulador, pueda separar bien todas esas gotitas de agua y soda, para que el JP pase ya a la siguiente etapa. Entonces, una vez que nosotros le metemos la soda, lo que buscamos ahí es acomplejar el azufre, sacarlo, y en este electrocoagulador que tiene una parrilla, es muy similar al desalador en ese sentido, donde se genera un campo magnético para producir la coalescencia de todas esas partículas de agua que puedan haber escapado de acá, porque la mayor partida perdón, la mayor cantidad de este vapor se va a ir por la zona superior del stripper de vuelta hacia la torre con los vapores de nafta, pero una parte podría llegar a quedar inmersa dentro del JP, y por eso es que nosotros nos tenemos que asegurar que antes de mandarlo a tanque tiene la menor cantidad de agua posible. Por eso lo pasamos por un electrocoagulador que por el fondo va a sacar el agua con la soda cáustica ya complejada con el azufre y se manda a una unidad que se llama UTSA, que es la unidad de tratamiento de soda agotada. Em, También se suelen remover muchos fenoles que pueden estar acomplejados con azufre en esta parte, entonces se le suele llamar a este residuo como soda fenólica, ¿no? Pero bueno, más allá de esto, el JP pasa por este equipo que es el electrocoagulador, que su función principal, como dice acá, es separar el agua del JP. Acá es donde se produce la primera gran eliminación de agua. Y el JP ya pasa a un equipo que es un tratador de sal, que es un equipo que es como yo le hice este dibujito acá, para más o menos simplificar hasta dónde suele estar esto es como una especie de una sal de mesa, es cloruro de sodio, básicamente, que lo que busca es que el JP atraviese todo ese lecho y si hay agua, la sal va a tender a disolverse en el agua, entonces es una forma de atrapar el agua con esa sal y empezar a juntarla acá abajo. Entonces el JP va a salir por arriba, va a hacer este circuito así, y va a pasar ya a un filtro de tierra. Hay que entender, antes de pasar con la descripción, que como ustedes ven, hay un equipo que depende de que el equipo previo haya hecho bien su trabajo. ¿Qué quiero decir con esto? Que si nosotros acá metimos demasiado agua, este equipo se va a saturar. Si este equipo se rompe, este equipo, que es como dice, es para separar el agua remanente, bueno, va a empezar a trabajar mucho más. Es normal que no haya un solo tratador de sal, sino que haya dos, porque pues, siempre trabaja uno y hay otro que está en espera, se le dice spare, que está ahí a la espera de si se satura esto o se queda sin nivel de sal, se cambia de tratador. Entonces ahora vamos a ver cuáles son todos los controles que el operador tiene que hacer en este equipo para asegurar que está trabajando bien. Y una vez que sacamos esa agua remanente, pasa a un filtro de tierra. Este filtro de tierra suele tener como una rejilla acá abajo, con una serie de esferas o pelotitas que son unas piedras especiales para que no se rompen o no se desintegran con el JP.
no se consumen, digamos, para darle estabilidad a todo el lecho de tierra filtrante que hay acá. Es decir, se ponen piedras más grandes, después piedras más chiquitas, y después se instala lo que se conoce como una tierra de diatomea, es decir, es una tierra activada, que si algo del azufre no lo pudimos sacar acá, lo terminamos sacando acá con esta tierra activada. Vuelta a lo mismo, la función de este filtro de tierra es sacar compuestos azufrados remanentes, es decir, lo que no se sacó acá, nos aseguramos que acá se termine de sacar. Pero si este equipo no está funcionando, no solamente que no vamos a sacar, no vamos a poder separar bien el agua del JP, sino que eh, vamos a saturar muchísimo, porque toda esta soda con el JP va a pasar casi de largo por acá y va a venir a saturar este tratador de sal y va a saturar este filtro de tierra que va a sacar todo el azufre que no sacamos por acá al descargar esa interfase de agua y soda. Se nos va a venir todo el azufre por acá y nos va a empezar a consumir esta tierra y se va a agotar este filtro. Y no es sencillo porque este filtro suele haber, sí, acá en este caso hay uno solo. Y cuando este filtro se rompe, es decir, se rompe esta rejilla o se desarma la tierra o se consume, empezamos a tener muchísimos problemas porque como bien dice, es un filtro, ¿no? Que puede retirar impurezas, compuestos azufrados remanentes. Entonces, este filtro que es muchísimo más chico, es un filtro cartucho, se empieza a saturar rapidísimo. Entonces, normalmente, cómo se suelen detectar los problemas? ¿De acá para acá? No, se suelen detectar de acá para acá. Lo que primero encontramos es que cuando se saca la muestra de la producción o la muestra del tanque, el jefe de turno avisa que la producción que está yendo a tanque está fuera de especificación. Entonces, lo que tenemos que evitar es que todo este tanque quede fuera de especificación, porque eso nos va a arruinar una partida de un producto que ya está listo para ir a una terminal de aviación, Aeroparque, Ezeiza, lo que fuera, y nos va a comprometer el abastecimiento y la venta a las aerolíneas a las cuales se les vende. Entonces, la producción y el tanque se van monitoreando a la par. Este, Antes de que el tanque se termine de llenar. Digamos, uno no espera que el tanque se llene para listo a ver cómo quedó la producción del tanque, no. Se va monitoreando a la par, tanto en estos puntos como en todos los puntos previos, si fuera necesario. eh, y si se detecta algo, ahí empezamos a mirar para atrás qué es lo que está pasando. ¿Está saturado el filtro de cartucho? Sí, bueno, lo cambiamos. Ahora, si se saturó el filtro, ¿qué está pasando con el filtro de tierra? Entonces empezamos a mirar todo para atrás y normalmente en estos puntos, acá intermedio entre todos los equipos, suele haber puntos donde nosotros podemos tomar una muestra y ahí podemos ver dónde está el problema. Si tomamos una muestra acá y vemos que tiene una cantidad, está muy turbio, tiene muchísima agua, entonces quizás está rota la válvula que mete vapor y está ingresando más vapor del que nosotros pensamos. O el vapor está viniendo con mucha agua y no es tanto vapor seco. Entonces, eso podría ser una causa. Lo otro que hacemos cuando monitoreamos acá es ver, obviamente, si este equipo está funcionando bien, si el transformador que aplica el campo magnético no entra en corto. Muchas veces la grilla que está acá entra en corto porque se rompen los aisladores internos o la válvula mezcladora está agarrada y no está regulando, con lo cual no estamos haciendo una buena mezcla, por lo tanto la soda se mete, pero no está en íntimo contacto, con lo cual pasa mucho compuesto azufrado por acá, con agua. Por ahí podemos llegar al hacer una muestra acá y una muestra acá, nos damos cuenta que este contenido de agua y esto acá son iguales, con lo cual este tratador de sal no está trabajando. Entonces ahí empezamos a encontrar cuáles son todas las posibles causas para que el JP no esté yendo en especificación. Todos los parámetros de calidad que nosotros estuvimos hablando, que lo vamos a ver ahora a continuación, nosotros tenemos valores que la ley o la norma de calidad te impone para la venta, que son muy restrictivos, y a su vez una buena práctica es que las refinerías se pongan un límite mucho más restrictivo en este punto, antes de ir a tanque, para asegurarse que si esto está bien y está demasiado bien, porque está holgado en cuanto a lo que pretende la norma, es muy probable que entonces el tanque dé bien, porque puede ser que en algún momento haya cambiado la operación de la torre y el tanque no daba bien inicialmente, ajustamos algo, volvimos a tomar muestra, ok, la muestra está bien, entonces como esto está holgadamente bien en cuanto a calidad, vamos a poder corregir lo que está dentro del tanque. A veces no es tan fácil
y ese JP hay que reprocesarlo dentro de la torre de destilación y volver a generar JP nuevo. Normalmente la logística del JP, salvo algunas refinerías, no tienen grandes tanques o muchos tanques, tienen tres o cuatro, no más que eso, pero de un volumen de unos 3.000, 5.000, 6.000 metros, que parece que es mucho, metros cúbicos quiero decir, pero por ahí no es tanto para en el día a día. Una producción normal de JP puede andar en el orden de los 30, entre 30 y como mucho 40 metros cúbicos hora de JP. Si uno eso lo hace por 24, te vas a dar cuenta que en un día casi que llenas el tercio de un tanque y en 3 4 días como mucho vos ya estás llenando el tanque. Con lo cual, cuando hay un problema de calidad, es importante actuar lo más rápido posible. Es importante que el jefe de turno y los supervisores, los operadores, estén bien entrenados en cuanto a lo que es la calidad de estos combustibles, porque la capacidad de reacción es limitada. Es decir, en 3 4 días, si vos no lo corregís, sacás un tanque entero fuera de especificación. Y normalmente, si vos en una semana no le podés despachar a una aerolínea, podés hacer incumplir un contrato comercial, entonces no es tan fácil el análisis, es bastante complejo y por eso a veces si les llega a tocar a ustedes estar como ingenieros de producción, como supervisores de turno, que muchas veces el primer trabajo grande que tienen en una refinería es pasar por una supervisión de turno, aunque ustedes digan yo no estudié para trabajar en turno, es entendible, pero también es muy rico el análisis y el aprendizaje de poder trabajar en turno, ver cómo se maneja y cómo se gestiona una refinería a la mañana, a la tarde, a la noche, son formas muy distintas de manejarse dentro del organigrama de estas empresas. Uno aprende mucho a gestionar y a liderar personas, sobre todo porque el condicionante de que son personas que están agremiadas, cómo hay que hablarle a un tipo que está agremiado para no caer en una ofensa, y que al otro día tengas al gremio golpeándote la puerta de la oficina preguntando qué pasó con el operador, que lo trataste mal o que lo que fuera. Entonces, una vez que uno demuestra que puede gestionar, que puede coordinar cómo se entrega un equipo, que puede... el supervisor turno tiene mucha interacción con mantenimiento, con la gente de técnica, con la gente de calidad, con el laboratorio. Entonces vos empezás a conocer todas las interfaces que tiene la organización desde el punto de vista operativo, y una persona que es buen supervisor de turno, si tiene después ya el título de ingeniero, es más fácil que pueda dar el salto a ingeniero de producción, como fue mi caso, por ejemplo, o a la parte técnica o a mantenimiento en función de donde vos quieras profundizar y a dónde la compañía vea que tengas mayor facilidad, ¿no? Bueno, vamos a pasar entonces, una vez que explicamos todo esto, ¿hasta acá alguna pregunta, algún problema, algo que quieran consultar? ¿No? Bueno, entiendo que viene todo bien entonces. Vamos a seguir entonces con la... Perfecto, gracias Agustina. Acá vamos a ver entonces cuáles son estas especificaciones, ¿no? Que solemos hablar. El flash point, el freezing point, la apariencia. Yo los voy a ir leyendo y después vamos a ir explicando uno por uno, ¿no? Mercaptanos, cuáles son los ensayos que hacemos en cada uno de esos ensayos. La acidez total, que tiene que ver justamente, es un parámetro que se controla porque va a hacer que consuma más o menos sal también. El particulado, vamos a ver qué es lo que puede estar pasando, si hay particulado y en dónde. El contenido de aromáticos. em, el smoke point, que es el punto en donde empieza a generar, a medida que se va combustionando, empieza ya a generar una nubecita de vapores que se van quemando, y es un punto muy crítico para saber si eso se produce temprano o tarde para entender la velocidad con la cual se va a combustionar, sobre todo en zonas donde hay bajas temperaturas. El azufre total, que en definitiva es un parámetro de calidad, por lo que habíamos dicho, por los ensuciamientos que puede producir, ¿no? Bueno, vamos a pasar entonces ahora sí a ver uno por uno de todas estas especificaciones. El flashpoint, el valor mínimo que hablamos de flashpoint para el JP es de 38 grados centígrados. O sea, este es el valor en el cual el combustible ya se puede encender, ¿no? Entonces, si este valor
nos da muy bajo, o sea, por debajo de 38, esto como dice ahí, indica la presencia de compuestos livianos. Básicamente es nafta. Si cuando nosotros dejamos caer voluntariamente nafta para corregir, por ejemplo, el siguiente punto, que es el freezing point, es decir, que nos está dando mal el freezing point, quiere decir que la ideal es que nos dé como máximo menos 47, es decir, en grados centígrados negativos, ¿no? Y si nos está dando -40, eso quiere decir que el JP está un poquito pesado. Entonces nosotros lo que hace, una forma fácil de corregirlo es dejar caer más nafta, ¿no? Vamos a ver cuál es la forma más práctica. Otra forma de corregirlo es cortar un poquito la extracción de JP del stripper para que el producto que está dentro del stripper se cocine más, entre comillas, es decir, esté más tiempo burbujeando con ese vapor para sacarle un poquito más de nafta. Entonces, de esa manera volvemos a poner en especificación el freezing point. Entonces, si el flash point, en el punto donde el vapor se empieza ya a encender, eh, empieza a estar por debajo de 38 grados, esto quiere decir que el JP está muy liviano, quiere decir que se va a combustionar mucho más rápido de lo que nosotros necesitamos y por lo tanto el rendimiento de los motores o de las turbinas no va a ser el mismo. Entonces, la forma obviamente de corregir esto es, como yo les dije, podemos por un lado aumentar la cantidad de vapor o también podemos, lo que nosotros hacemos es aumentar la temperatura de la cabeza de la torre, es decir, cortar un poquito de reflujo adentro en el tope de la torre para que todos empiecen a ascender mayores vapores para que suba la temperatura. Lo que pasa es que por eso lo ponemos en segundo lugar. Si nosotros hacemos eso, estamos impactando en todo el perfil de la torre. Entonces por ahí el gasoil está bien, y no hay que hacer nada. Y solamente hay que ajustar el JP. Entonces primero vamos por el vapor al stripper para ver si de esa manera podemos sacar la nafta extra que tenemos y no tocamos el resto del perfil de la torre, ¿no? Em, Después, respecto al freezing point, los valores, obviamente, como dijimos, por encima de esto, es decir, si estamos -45, -40, eh, obviamente esto va a decir que se va a solidificar. Entonces, la forma más práctica para no tener que tocar no afectar el flashpoint, porque lo dijimos, bueno, yo lo puedo corregir dejando caer nafta. Entonces, de alguna manera diluimos todo ese gasoil y ponemos en especificación el freezing point, pero podemos irnos de mambo y afectar el flashpoint. Entonces, ¿qué es lo más convencional acá? Es reducir el caudal de extracción, ¿no? Para asegurarnos que no suba tanto, no es que no suba tanto, es decir, que el JP que está subiendo pueda caer, porque si nosotros volviendo, pues le voy a hacer el dibujito acá de vuelta. Esta es la torre, lo voy a hacer acá para que se vea mejor. Si esta es la torre, ¿no? Y acá yo tengo el plato de JP que tiene este nivel, ¿no? Bien acá tenemos una válvula que controla el nivel del plato, y después tenemos el stripper. Si esta válvula se cierra un poquito más, este nivel ¿qué va a pasar? Va a subir. Entonces, tiene una determinada altura el plato, por encima de esa altura el JP rebalsa y cae hacia el plato de abajo. Entonces, de esa manera, nosotros generamos un mayor reflujo interno y los vapores de gasoil que están ascendiendo y me están afectando el freezing point no van a ascender tan fácilmente. Entonces, al reducir extracción, yo corrijo más fácil el punto, el freezing point, y lo pongo en especificación. La contrapartida de esto es que si nosotros estamos apurados, entre comillas, por llenar un tanque porque va a venir un barco a llevarse esa producción o un camión porque estamos, no sé, en épocas de alta demanda como son las fiestas o las vacaciones de invierno, bueno, los feriados largos, es donde la gente vuela mucho, viaja mucho. Entonces, reducir la extracción sabemos que tiene un impacto en la logística, porque yo voy a llenar más lento mi tanque. Entonces es ahí donde quizá, si bien esta es la forma más efectiva de corregirlo, si tenemos tiempo, por ahí lo que hay que hacer es trabajar en las recirculaciones superiores para que venga mayor recirculación o lo que se hace no mayor recirculación para no afectar la torre en cuanto a su hidráulica, sino ver la posibilidad de bajar la temperatura de esta recirculación, que esté más fría, eso va a hacer que condense más gasoil y caiga para abajo. Entonces, de esa forma la extracción no se toca,
y lo corregís de esa manera. Son dos formas distintas de hacerlo. ¿De qué va a depender una de la otra? Y de la premura que vos tengas por llenar tu tanque y en qué punto de la logística te encuentres. Si vos ya estás casi por terminar una partida de un tanque porque está ahí el camión esperando para cargar o el barco y difícilmente busques reducir esto, si el tipo te puede esperar y hay tolerancia, lo haces y no tocas nada de todo esto, ¿no? Del resto de la torre. Y si el tipo ya no puede esperar, bueno, ahí directamente trabaja sobre el perfil inferior de la torre. Son formas distintas de ir haciéndolo. Em, Voy a borrar acá para que esto no quede. ¿Dónde está? Acá. Perfecto. Porque si no, después les voy a compartir. Esta creo que ya se las había compartido. Si no me avisan, se las vuelvo a ahora reviso y se las paso. Yo creo que ya se las pasé esta presentación. Bueno, respecto a lo que es Mercaptanos, nosotros acá, obviamente lo hacíamos fuertemente, la remoción de mercaptanos o compuestos azufrados livianos. ¿Por qué lo hacemos? Porque obviamente van a estabilizar si nosotros tendríamos algún problema, más allá del problema de la corrosión que produce el azufre, ¿no? Es importante, si bien es un problema que se da más a mediano y largo plazo, o sea, no lo vas a ver tan rápido. Pero sí es importante corregirlo. El problema de estos mercaptanos es que estabilizan la emulsión de JP y agua. Entonces, si nosotros tenemos un coagulador que no está funcionando bien o el tratador de sal, nos comimos los mocos, como solemos decir en la operativa, y nos olvidamos de rellenarlo, no tiene buen nivel de sal, todo lo que fuera, por más de que eso esté funcionando del todo bien, si no removimos bien los mercaptanos, vamos a producir una emulsión y va a ser muy difícil después, por más que tengamos filtros cartucho, que le demos un buen tiempo de decantación, va a ser muy difícil separar eso. Entonces, si el JP se toma una muestra del JP de tanque y te da emulsionado, es decir, vos lo mirás a trasluz y no le pones los cuatro dedos tuyos de la mano derecha detrás de la botella transparente de vidrio y no te ves los dedos porque está todo turbio, bueno, hay una emulsión importante de agua y un ensayo ahí que es justamente el Doctor Test y el microseparameter. El microseparameter es un ensayo bien cuantitativo de laboratorio y el Doctor Test es más visual, es más cualitativo, pero para ver si hay agua y poder determinar si es agua o si es material particulado. Porque muchas veces esa turbidez se puede ver a material particulado, es decir, se rompió el filtro de tierra y se está pasando tierra de JP, se rompió el filtro cartucho y se está desgranando todo ese cartucho y está poniéndolo más turbio. Hay arrastre de sal, bueno, pueden haber un montón de causas para que el JP esté turbio. Lo importante es poder, a través de todos estos muestreos que nosotros hacemos entre cada uno de los equipos, distinguir si el JP es un problema de turbidez por partículas sólidas o por agua. Es decir, si yo tomo una muestra antes del tratador de sal y que tiene agua y la tomo después del tratador de sal y sale impecable, entonces el problema no es el tratador de sal. Porque si yo después del filtro de tierra saco y está turbio, entonces tengo un problema en el filtro de tierra. El tratador de sal está haciendo su trabajo, pero el problema es el filtro de tierra. Entonces es importante ir distinguiendo esas cuestiones, ¿no? Para eso nosotros hacemos la inyección de soda. Ahí hay algunas cuestiones importantes que con el operador y el consolista tienen que ver, es que el cabal de soda sea el adecuado, que la concentración de soda sea la adecuada. Estas instalaciones suelen ser bastante viejas. ¿Y qué quiero decir con esto? Es que la forma en la cual se prepara la soda y se ajusta la concentración suele ser muy manual, es decir, en la mayoría de las refinerías. Hay un montón muchas veces yo he escuchado el proyecto de automatizar la preparación de la soda, porque vos la comprás del proveedor, te la vende a 48 grados Baume, casi una soda en 40% en peso, y vos la tenés que llevar a 4 grados Baume, ¿no? Es mucha la dilución que hay que hacerla. Entonces, tener algo automatizado que regule bien las cantidades de agua y de soda en el tanque en el cual se prepara esta soda de 4 Baume, bueno, sería mucho más práctico, pero normalmente son son proyectos bastante caros y que el impacto económico no es tanto porque manualmente uno lo puede hacer y tampoco tiene tanto error. Entonces son proyectos que suelen quedar, los que vieron el módulo de gestión de proyectos con Eduardo en el primer curso este que hicimos de introducción a la industria de refino, eh, van a ver que muchas veces los proyectos se evalúan y se someten a una matriz de evaluación técnica
y como su rentabilidad suele ser más baja, suelen quedar relegados por proyectos que dan mayor rédito económico a la refinería. Entonces es muy frecuente que se siga preparando la soda de forma manual. Es decir, hay un tanque que tiene la soda concentrada, en la cual viene así como está del proveedor a 48 grados Baume, y en otro tanque tenemos agua de caldera o agua industrial, que cualquiera de las dos obviamente sirve. El agua de caldera es mucho más, le cuesta más a la refinería generarla, por lo tanto es la que se suele minimizar. Y el agua industrial es un agua que utilizamos muchas veces de las redes con un pequeño tratamiento para sacar algunos compuestos contaminantes o durezas del agua, pero tiene menores tratamientos por lo que que el agua de caldera, por lo tanto es más barata para la refinería. Y lo que hace el operador es decir, bueno, tengo el tanque de 4 grados Baume en determinada altura y con una tablita, una fórmula que le da el supervisor de turno, dice, para llevar el tanque de 1,5 metros a 3 metros de altura, tú primero toma una muestra, verifica que está bien en 4 grados Baume, y después dice, bueno, tengo que meter tanto de soda y tanto de agua. Entonces de esa manera prepara la solución. Lógicamente no tiene una válvula mezcladora, no tiene una recirculación como para asegurar una correcta, un correcto mezclado. Entonces por eso al hacerlo muy manual hay que darle quizá antes de utilizarlo darle un tiempo. Entonces uno tiene normalmente un tanque donde preparas la soda y otro tanque por ahí más chico con el cual vos vas usando para estos tratamientos y vas trasvasando de uno hacia el otro. Em, entonces, el operador primero lo baja a unos 18 grados Baume en un tanque grande y de ahí, como yo les digo, abastece después, una vez que eso está ok, abastece a los tanquecitos que tienen ya adentro de la planta, bien ahí pegado en el tratamiento del JP, unos tanquecitos de 4 grados Baume. Entonces, el tanque de 18 normalmente suele abastecer a los de 4 cuando los de 4 se van quedando sin nivel, pero siempre tenés uno de 4 que está inyectando soda al proceso y el otro está ahí esperando que el otro se vacíe. Entonces te da tiempo como para que lo que vos preparaste en el tanque de 18 se pueda haber mezclado y se haya homogeneizado la solución. Em, Después era importante el delta P de la válvula de mezclado, de la previo electrocoagulador. Importante que esa válvula funcione bien, que los internos estén buenos, que creen el delta P correcto para que se mezcle bien la soda con el JP. Y por eso lo importante también de esto es lo que yo les decía, que nosotros primero enfriamos el JP, pero tampoco lo enfriamos a temperatura extrema de 20 grados, por ejemplo. Siempre no suele estar lo más cercano a 40 como ideal, ¿no? Porque obviamente por debajo de 30 grados ya la reacción con la soda va a bajar, la velocidad de reacción baja mucho además, teniéndolo por encima de 40 grados, va a emulsionar mucho el producto. Entonces, en ese rango nos tenemos que manejar. Las complicaciones por ahí más frecuentes pueden venir en el verano, donde uno de los últimos enfriamientos que se le hace antes de entrar al electrocoagulador se hace con un intercambiador de calor que utiliza agua de las torres de enfriamiento de la refinería. Esas torres de enfriamiento en el verano la temperatura sube porque están comunicadas a la atmósfera, con lo cual vos en invierno puedes tener un agua de torre de enfriamiento, o le decimos de la TEA, torre de enfriamiento de agua. Un agua de TEA en invierno la puedes tener a 15 grados, quizá a 10 grados, y en verano la tenés a 25, a 30. Entonces ya no es tan fácil regular esas temperaturas, esos grados tan chiquititos que se le suelen bajar previo al electrocoagulado. Entonces en verano hay que tener mucho cuidado con estos intercambiadores y sobre todo la estrategia que se sigue desde el lado operativo, cuando yo tengo que sacar un intercambiador para limpiar, nunca voy a sacar un intercambiador de JP en verano. ¿Por qué? Porque me va a ser muy difícil regular esta temperatura entre 30 y 40, porque ya los últimos enfriamientos son los que se hacen con agua de TEA. Entonces, si yo tengo que sacar un equipo de JP, un intercambiador, lo voy a hacer siempre en invierno, para asegurar que el agua que está mucho más fría por el clima mismo, va a poder compensar lo que yo estoy dejando de enfriar en el intercambiador que saqué de servicio. Lo mismo pasa, hago la comparación con los intercambiadores de calor de crudo, que intercambian crudo con ego pesado o con otras corrientes.
el crudo en invierno, yo suelo tener mayor dificultad, con lo cual en verano, como el crudo, los tanques de crudo absorben mayor el calor porque están pintados de negro, absorben mayor radiación, es más fácil subir algunos graditos por la temperatura misma del clima y podemos compensar alguna cuestión así de temperatura al sacar un equipo de crudo en invierno que si lo hacemos, perdón, en verano, que si lo hacemos en invierno, ¿no? Entonces es como que la forma de manejarse es así, los intercambiadores de JP se sacan en invierno y los de crudo se sacan en verano. Em, bueno, dicho esto, pasamos un poquito a lo que sigue, entonces, para que encuentro, ahí está, ahí está. Bueno, habíamos hablado de esto, ¿no? Una mala operación del electrocoagulador, o sea, que falle haya un problema de corriente, que no podamos generar la corriente necesaria con la grilla, que el control de interfase no esté funcionando bien, es decir, el instrumento que mide nivel está roto, entonces hay que controlarlo manual. Bueno, tenemos la inyección de soda no anda bien, lo que fuera. Todo esto puede generar un aporte de soda a los tratadores de sal y a los filtros de tierra. Y estos filtros de tierra, como yo le dije, era para sacar esos compuestos azufrados remanentes. Si reciben mucha soda, se agotan rápidamente. Entonces ya el filtro pierde su efectividad. Entonces, por eso es importante que el electrocolador funcione bien para no afectar más que el tratador de sal al filtro de tierra. Como habíamos dicho, el particulado en el JP puede deberse también a presencia de agua, ¿no? Pequeñas gotas, o material sólido. Por eso es que es importante distinguir cuál es cuál. Si fuera particulado de agua, o sea, son pequeñas gotas de agua, eso lo vamos a sacar seguro en el tratador de sal. Y en el caso de que sean sólidos, por eso tenemos primero el filtro de tierra, que va a ser un buen filtro, que no es su principal función, ¿no? Si no dijimos que al ser una tierra activada, lo que busca es remover azufrados remanentes, pero también si hay algún particulado sólido lo va a filtrar ahí. Y después también tenemos el filtro cartucho para poder remover esos sólidos. Estos filtros suelen tener mediciones de presión aguas arriba del equipo y aguas abajo y se calcula lo que es un delta P para ver cuando ese delta P, esa diferencia de presión está aumentando, que sí que el filtro se está tapando. Em, una de las últimas cosas que se fue avanzando mucho en los últimos años es que esos delta P sean instrumentados y llegue esa señal a la consola para que el consolista todo el personal staff lo pueda ver desde su casa cuando se conecta a la computadora del trabajo y puedan darle un mayor seguimiento a esto y no depender de un manómetro local, de si funciona bien el manómetro o no, de que el operador haya ido a revisar el delta P y lo haya registrado. O sea, para no depender tanto del error o de la acción del hombre. Mientras más grado de instrumentación tenemos en este circuito, mayor va a ser el grado de confiabilidad con el que vamos a operar. Perdón, pero necesitaba tomar agua. Bueno, no sé cómo venimos de tiempo. Quiero ver acá. Bueno, estamos bien. Vamos a ver si terminamos con el JP y ya pasamos después a gasoil. Hacemos un break y pasamos al gasoil. Bueno, entonces, ¿qué puede provocar particulado? Porque normalmente en una torre de destilación no solemos tener particulado. Podría pasar, sí, como lo dijimos también, que esos barros, esas sales que se van generando porque el desalador está funcionando mal, empiecen a llegar al stripper y de alguna manera empiecen a afectar el funcionamiento del stripper y vayan cayendo aguas abajo. Pero tendría que ser algo muy grave. Ya cuando nosotros vemos sales o barros en todo este circuito de tratamiento de JP, es porque ya la torre está hasta las manos, ya no da más. Normalmente solemos ver problemas de inundación de torre de destilación, inundación del stripper, lo detectamos antes y nos lleva por ahí a bypassear eso, trabajar de alguna manera para poder limpiar rápidamente ese stripper. En operación no es lo más habitual, es una operación muy crítica, pero se puede llegar a hacer. Y después con algunos productos químicos tratar de dispersar esa sal que se ha generado en la torre para removerla por otros lados, o sea, por el tope o por el fondo, y que no llegue al JP, ¿no? Pero bueno, si el electrocoagulador está funcionando mal y hay arrastre de soda, podemos generar una saturación de todo esto del tratador de sal o del filtro de tierra que vaya produciendo un arrastre de partículas, ¿no? El tratador de sal
Esto es importantísimo. Así como va juntando esa agua remanente, esa agua se va juntando en el fondo, ¿no? Del tratador de sal. Entonces, todos los turnos operativos lo que hacen es desaguarlo una vez por turno, con la salvedad de que el turno noche lo que suele hacer para darle un mejor efecto al desaguado es cambiar de tratador de sal a la noche, se cambia. O sea, vos tenés, por ejemplo, me acuerdo que había uno que se le decía era D3, era su nombre, y el otro era D5. Entonces, vos estabas operando con el D3. A la noche se saca el D3 de servicio, se lo bypasea y se pone en servicio el D5 y se deja decantar el D3. 4 o 5 horas como mucho. Antes de que el operador del turno 8 se retire, al haberlo dejado decantar y darle tiempo, va a poder separar mayor cantidad de agua. Lo que hace después es deja el D5 todo en servicio y al otro día vuelve a hacer lo mismo. Saca el D5 y pone el D3. Suele haber también, en este sentido, para los tratadores, normalmente se hace más crítico en el verano, pero una frecuencia de cada una vez por mes por lo menos suele ir mantenimiento a ver cómo están. Hay que sacar unas tapas grandes con unos espárragos, unos bulones muy grandes, con lo cual no es que el operador puede abrir el equipo y ver si bajó o no la cantidad de sal, si se consumió mucha o menos sal. El operador no lo puede hacer eso. Por eso es importante que vaya a mantenimiento, haga todo, etcétera. Entonces, lo que se hace una vez por mes, por lo menos, se saca un tratador, al otro mes se revisa, o a la otra semana se revisa el otro. Entonces vos ya sabes en un mes cómo vienen de sal. Y si están bajos, ya va mantenimiento preparado con una grúa, porque son bolsones de 1000 kilos, esos bolsones grandes donde, ¿vieron cuando compran arena para una obra, que viene ese bolsón con de esa bolsa arpillera, grandota y blanca que está llena de arena? Bueno, así, pero lleno de sal. Entonces lo agarra, lo sube la grúa y lo van rellenando el tratador. Entonces, una vez por mes, si es necesario, se rellena. Si el tratador está bien y no es necesario, no se rellena porque lo que se suele pasar es que es mejor para llevar un mejor control de la cantidad de sal, es mejor decir, bueno, le metí 3 bolsones que le metí un cuarto de bolsón. Como muy difícil saber la trazabilidad después de cuánta sal vas consumiendo, porque en definitiva te da una mejor performance de cómo venís vos operando todo tu sistema aguas arriba, si le estás metiendo más o menos vapor de agua en el stripper, etcétera. Pero bueno, eso es importante entender que el turno mañana y el turno tarde hacen un desaguado por el fondo nomás, tienen una purga cuando ya empieza a salir combustible de aviación, obviamente ya no hay más agua, entonces ahí se corta, pero puede ser que todavía haya agua remanente, que no le diste tiempo de que decante, entonces se hace eso a la noche. Y sobre todo porque a la mañana y a la tarde los operadores tienen mayor cantidad de interacción con mantenimiento, hay que entregar equipos, no tienen tanto tiempo de hacer esto. Y lo que podría pasar es que el tipo ponga el equipo, lo cambie de servicio, se lo olvide, no lo haya puesto a desaguar después de que decantó, viene el turno tarde y dice, che, ¿este porque está bypassado? No, no, ponelo de vuelta. Y lo pone de vuelta en servicio, y lo primero que va a descargar va a ser toda el agua, y entonces ahí viene un problema, ¿no? Va a tirar un montón de agua que tendrías que haber sacado y la estás tirando otra vez para el lado del tanque. Entonces, para evitar esos posibles errores de mala comunicación, lo hace el turno noche, que ya la noche de mantenimiento no está y están más tranquilos. Obviamente, después dijimos lo del filtro de tierra, cuando se satura hay que cambiar el relleno. Esto es un lindo dolor de cabeza porque, como yo les dije, es todo un esquema que hay que respetar de armado, o sea, una cantidad de piedras más grande abajo, después piedras más chicas, la cantidad de tierra. Tenés que asegurarte que a la hora de hacer este relleno o este recambio de filtro de tierra, que lo volvés a armar, o sea, vos lo vaciás por completo, tenés que poner lo que se llama un capacho o un volquete. Un capacho es una forma, como un volquete más chiquitito, pero tenés que preparar toda una logística para ir tirando toda esa tierra ahí. Y normalmente entre que sacás el equipo, lo vaciás, lo rellenás y lo volvés a cerrar, puede tardar por lo menos una semana. Entonces, imagínate que nadie se va a largar a abrir un equipo así si no tiene las cosas necesarias para volverlo a ensamblar, ¿no? Y volverlo a preparar. Y lo que suele suceder es que esa tierra de diatomea es muy cara también.
Entonces hay que estar muy seguro a la hora de poder diagnosticar de que el problema es el filtro, ¿no? Ante cualquier maniobra que pueda producir un arrastre de soda, esto es importantísimo. Nosotros se nos va la temperatura a la mierda del JP, perdón que lo diga así, porque, no sé, o hay un equipo que se rompió o está pinchado y empezó a aparecer gotitas de crudo dentro del JP, no sé por decirle una cosa. Bueno, algo que nos lleva a sacar un intercambiador de servicio y que la temperatura pueda llegar a aumentar, sobre todo en verano. Entonces es importante que si hay algún arrastre de soda y nosotros lo estamos viendo porque medimos el pH y nos va a empezar a dar más elevado, porque se empieza a saturar más rápido así como arrastra soda, arrastra agua también, entonces el filtro de sal empieza a bajar su nivel de sal más rápido. Cualquier cosita que nosotros pensemos que pueda estar pasando esto, lo importante es sacar el filtro de tierra lo antes posible, porque los filtros cartucho van a trabajar más, eso es verdad, pero son más fáciles, son varios filtros cartucho que tenés. Y es más fácil de cambiar. Ahí no hace falta ninguna grúa, simplemente bloquearlo, mantenimiento va, cambia. Obviamente va a estar una vez por semana quizá cambiando los filtros cartucho, pero es más fácil y más barato eso que el impacto de sacar todo un tanque fuera de especificación y que no puedas vender el JP, ¿no? Así que, bueno, eso es importante entenderlo. Em, para finalizar, lo que es el JP, en resumen, acá ustedes ven cuando hay un hay un problema de flashpoint, ¿dónde lo corregimos? En la torre y en el stripper, ¿no? En la torre que podemos trabajar sobre las recirculaciones, sobre el rebalse del plato, o en el stripper con mayor contenido de vapor también. El freezing point básicamente es con la con el tema de la nafta o las recirculaciones. Em, el tema de la apariencia y los mercaptanos, obviamente la apariencia puede ser por cuestiones de agua o de emulsión, por eso el electrocoagulador tiene que trabajar bien y se corrige ahí. Los mercaptanos también dijimos que la principal función del electrocoagulador era con la soda sacar esos mercaptanos. La apariencia también, si es por agua, lo vamos a tratar acá en el tratador de sal. El filtro de tierra va a sacar también mercaptanos remanentes y el filtro de cartucho, la principal función es particulados finitos que pueda haber. Antes de cerrar con esto, le comento entonces que una vez, si bien se hace todo esto, que es un montón, para que el producto llegue bien al tanque, las del tanque de la refinería de JP suele ir por dos caminos distintos. Después, ¿cómo se despacha eso? Puede ir por una bomba, por una cañería, hacia una terminal de despacho, es decir, la terminal de distribución de Campana o PCC, se conoce como, por ejemplo, donde yo trabajaba, que era planta comercial Campana. Desde esa planta comercial de distribución van los camiones que después van a las distintas terminales de aviación. Cuando es un cargamento grande lo que se despacha, va por otra cañería a un muelle de la refinería y de ahí a una barcaza o a un barco. Entonces, las terminales de almacenamiento o de distribución, que de ahí se carga con camiones, también antes de recibirlo y pasarlo al cargador donde va a ir derecho al camión, se lo suele volver, tienen unos nuevos filtros de particulado para poder, para poder atajar y mejorar, porque a medida que vos te vas acercando al cliente, ya el control de calidad empieza a ser más cercano a lo que pide la norma. Entonces, en la refinería vos sos mucho más restrictivo y así asegurás que planta comercial o la planta de distribución no va a tener problema. A veces los que levantan la mano son las plantas de distribución y ahí es importante porque cuando la planta de distribución, eso es una gran ofensa o vamos a decir así, un gran dedo en el traste para los operativos, que alguien que no es operativo de la refinería te esté mostrando que vos tenés un problema, ¿no? Es como que hiere tu orgullo, te pones más susceptible porque obviamente no te gusta que alguien diga, che, el JP está malo. Entonces, por ahí fue una mala medición de la terminal de distribución, o por ahí sí fue una medición, pero el operativo o el supervisor de turno ese día no controló las muestras, no se dio cuenta, al jefe de turno se le pasó, y ahí nos encontramos con un problema grave. Entonces, a veces el problema se corrige en la planta comercial porque tenían ellos saturados los filtros, y a veces hay que empezar a mirar de atrás para adelante todo lo que tenemos en el circuito de JP. Y después, una vez que no termina ahí, yo se los dije también, ¿no? En las otras clases, una vez que termina, se despacha en el camión llega a la terminal de aviación y antes de tirarlo a un tanque, lo vuelven a filtrar. Y después, desde ese tanque de aviación que tiene la terminal, eh,
se carga en un nuevo camioncito que es el que se va a posicionar abajo del ala del avión y ahí se vuelve a filtrar antes de mandárselo al avión. Entonces son filtros cada vez de poros más chiquititos para asegurarse que lo que entra al avión cumple con la norma. Bueno, ahora sí, antes de arrancar con el gasoil, vamos a hacer un break de 10 minutitos. A las y cuarto arrancamos con gasoil y pasamos ya vamos a pisar un poquito más el acelerador para terminar de ver lo que es destilación y que nos quede todo armadito como para arrancar la clase que viene con unidades de conversión. Bueno, hacemos un break entonces de 10 minutos hasta las 10 y cuarto.
Bueno, acá estamos para seguir. eh, Vamos entonces a retomar. Ahora vamos a ir a la parte del gasoil, lo mismo, vamos a ver qué especificaciones hay que cumplir, cuáles son las variables que nos pueden afectar en el proceso, que puedan venir de qué unidades pueden venir esos problemas, ¿no? Eso es importante entenderlo, porque cuando hablamos de gasoil ya es más complejo. Es decir, el JP solamente lo generamos en la destilación atmosférica. En cambio, el gasoil podemos generar distintos cortes, como dijimos, el gasoil de la torre de destilación atmosférica, el gasoil de la torre de vacío, el gasoil o diésel del cracking catalítico, el gasoil o diluyente del delay coker. O sea, hay muchas plantas que generan gasoil que van luego a mezclarse para producir un gasoil que se denomina un high sulfur, que es un gasoil de alto azufre. Simplemente es mezclar un gasoil con el otro de distintas unidades para generar un gasoil que por ahí vaya al agro, que no tenga tanta exigencia respecto al contenido de azufre. Y cuando tenemos que generar el gasoil de bajo azufre para los mercados más restrictivos, se envían todas estas corrientes ya a lo que es a una hidrotratadora de diésel para remover todo ese azufre y bajar el contenido a menos de 5 ppm de azufre, que es el conocido como ULSD o Ultra Low Sulfur Diesel, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué acciones del operador y del consolista? ¿Qué instalaciones tenemos? Vamos a mirar un poquito lo mismo que hicimos con el JP. Hay que sacar el... ah, Bueno, acá lo importante lo que más se mira en un gasoil es el tema de la destilación, porque es un parámetro de ACTM, que es el parámetro D86, un parámetro muy técnico de la norma, pero bajo ese ensayo de destilación se controla el 10%, el 50 y el 85%. ¿Qué quiere decir eso? Es que se toma una muestra de gasoil y se somete a un equipo que lo va calentando, es decir, lo va destilando. Entonces lo que mide el ensayo es decir, a qué temperatura se evapora, vos, entre comillas, destilás el 10% de esa muestra. ¿A qué temperatura se produce la evaporación del 50% de esa muestra y del 85%? En función de esos datos, vos construís una curva de tu producto y podés saber qué tan liviano o qué tan pesado está. Digamos, si está muy liviano, probablemente la temperatura del 50% sea muy baja. O lo mismo, todo, en general todas, pero se hacen tres puntos como para tener un buen espectro de toda la curva de destilación del gasoil. Lo que suele mirar más el cliente, o sobre todo cuando se hacen intercambios de gasoil entre una refinería y la otra, supongamos que YPF tiene una parada de planta y necesita comprarle gasoil a Axion o a Raizen o a Shell. Entonces YPF dice, yo quiero un gasoil que cumpla todo esto, bla, 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 y te pasa el 85%, no sé, en 300 grados, estoy inventando, no sé. Eh, entonces, bueno, vos tenés que ajustar tu destilación para que cuando saques una muestra, si bueno, ok, está acorde a lo que pide YPF, no toquemos más nada y alimenten el tanque tal que ese tanque va a ser el que se le va a vender a YPF, listo. Eso es un poco el sentido de todo esto. La densidad también es un valor importante para ver si está pesado o no el producto. El color es muy importante porque los gasoil tienden a oxidarse muy fácil, entonces se suele controlar el color no solamente en la refinería, que se hace por una cuestión básica de que también hay que controlarlo ahí, pero es muy importante el ensayo de color cuando lo va a recibir la terminal de almacenamiento, donde después de ahí ya va al cliente, o sea, va al camión o al barco. Entonces, por ejemplo, la refinería de Campana de Acción suele cargar sus barcos que llevan producto a la terminal de almacenamiento que está en la ciudad de San Lorenzo, provincia de Santa Fe. Desde esa ciudad se abastece a todo el norte del país. Entonces, cuando la terminal San Lorenzo recibe el barco de que viene la refinería con gasoil, lo primero que hace es un ensayo de color, porque puede ser que en el trayecto el producto se haya degradado. Obviamente, para eso se ponen ciertos productos químicos que mejoran, o sea, hay ciertos tratamientos y hay ciertas formas de mezclar los productos, es decir, por ejemplo, lo vamos a ver más adelante, pero un gasoil generado en un craqueo catalítico se va a oxidar mucho más rápido y va a afectar más fuertemente el color. Pero por ahí el producto está espectacular de destilación y de apariencia, no está turbio, los parámetros son todos perfectos,
pero el color es horrible porque se le metió un montón de diésel del cracking. Entonces, eso hay que mirarlo. La apariencia, bueno, como dijimos, tema de turbidez sobre todo. El CFPP, que tiene que ver, o Cloud Point, con el punto en el cual se generan o se condensan ciertas parafinas, resinas o gomas que pueden hacer que se tapen los filtros de gasoil. Entonces, también es un parámetro que se presta mucha atención, sobre todo en invierno, que es donde se suele cambiar, y acá vamos a mencionar algo muy importante, la forma en la cual trabaja la torre de destilación cuando hay un despacho importante para las zonas que se llaman llamadas zonas frías. Es decir, cuando va a venir un barco que se va a llevar 10.000 metros cúbicos para Bahía Blanca, por ejemplo, que es otra terminal que puede tener Action Energy o que puede tener YPF también. Bahía Blanca es un punto neurálgico muy importante para la logística de los hidrocarburos en el sur del país. Entonces, cuando va el barco para Bahía Blanca, los días previos se deriva la producción a un tanque y dice, bueno, de este tanque se va a despachar los 10.000 metros cúbicos que se lleva el barco para Bahía. Perfecto. Entonces, como Bahía Blanca está en unas temperaturas más australes, o sea, más bajas, sobre todo en invierno, el gasoil fácilmente puede empezar a condensar productos que hagan que se tapen los filtros o que se pueda congelar. Entonces se suele inyectar un producto químico que a medida que nos alejamos del invierno se baja la dosis, y cuando a partir del mes de mayo, con picos en el mes de agosto, empezamos a aumentar mucho más la dosificación de ese producto para que el CFPP siempre nos dé bien. Después el índice de cetano, que va a hacer una referencia también muy importante en cuanto a su poder de combustión, y que va a depender muy fuerte también de la mezcla que hagamos en la refinería antes de mandarlo al tanque, es decir, qué tanta proporciones tenga de un gasoil de una planta o de otro. Y después, bueno, hay muchas más especificaciones que no tienen que ver con esto, porque acá vamos a ver solamente lo que nos pega fuerte en la operación. Bueno, la destilación, obviamente, eh, un problema que nosotros podemos tener es que, como yo les dije, que el gasoil esté muy pesado, entonces que el 10% me da un valor muy alto, o el 50% da muy alto. A veces puede ser que solamente alguno de estos dos parámetros de mal y el resto están dentro de todo bien. O sea, es que la destilación está levemente desfasada dentro de la torre. Entonces, para no tocar cuando tenemos alto contenido elevado, el 10% de la destilación y el resto de los parámetros también, lo que se suele hacer es meter más diésel a gasoil, es decir, que la mezcla que va al tanque de la refinería tenga más diésel del cracking que gasoil atmosférico, lo alteras un poquito. Máximo se le puede poner hasta un 30% de la mezcla que va a tener el tanque puede ser diésel del cracking, porque si te pasas de eso vamos a tener problemas de color y de estabilidad del producto. Entonces, y de problemas también de cetano. Entonces, lo primero que se hace es, bueno, che, a ver, ponerle un poquito más de diésel y volver a tomar una muestra. La muestra está bien, listo, ok. Ahora no te da bien, vos le metiste un poquito más de diésel y sigue dando mal. Normalmente, por más que el máximo sea 30, no vamos a jugar con ese máximo porque es un máximo, si bien es bastante práctico el valor, también está es una teoría que te dice, bueno, es como un límite, decir, che, más o menos más de esto no le ponga. Lo ideal siempre es ser conservador, entonces nunca va a jugar contra ese máximo para evitar cagar otro parámetro de calidad, por decirlo de una manera. Entonces va a estar, bueno, hasta 20, 25 le vas a mandar. Si te sigue dando mal, ahí ya lo que hacemos nosotros es, si la destilación del gasoil está muy alta, entonces necesitamos que sea un poquito más bajo y que tenga más liviano. ¿Cómo podemos hacer eso? Bajando un poquito la extracción de JP, que el plato de JP se inunde y caiga JP, combustible de aviación, hacia los platos de gasoil. Lógicamente, por eso está en segundo lugar esto, porque esto, si bien corrige el gasoil, es en detrimento de sacar algunas moléculas que las podría estar vendiendo a, por ejemplo, $800 el metro cúbico, como JP, los estoy vendiendo a 600, $700 eh, por metro cúbico de lo que vale un gasoil. Entonces yo estoy perdiendo plata y estoy perdiendo producto, además que me va a complicar la logística porque los tanques de JP se van a llenar más lento, y a lo mejor puede ser que no llegue con los tiempos que yo tengo comprometido con los clientes, con lo cual no es la mejor opción y por eso está en segunda instancia. Y por último, de los últimos, lo más ineficiente de todo es reducir la extracción de gasoil, porque esto va a hacer que el gasoil también rebalse
y caiga y haga que todos los productos pesados que están llegando al plato de gasoil no lleguen con tanta facilidad. Entonces, esto es lo más ineficiente de todo, pero en última instancia también puede llegar a ser un complemento de las dos medidas anteriores y por ahí entre las tres vos terminás de corregir un problema en función de la gravedad, ¿no? Normalmente estas tres acciones se pueden llegar a tomar las tres juntas cuando, como yo les digo, hay un problema del 10, del 50 y hasta del 85%, ¿no? Pero ya cuando el que da mal es el 85%, quiere decir que está muy pesado el gasoil. Entonces ahí directamente hay que, primero, antes que nada, hay que cortar extracción rápido. O sea, hay que, y sobre todo, complementarlo si, revisando cómo está trabajando la torre con un aumento de recirculación inferior, es decir, o bajarle la temperatura a la recirculación inferior. Pero eso, como yo siempre les digo, hay que siempre mirarlo, mirar la película completa con el técnico del área para ver si una vez que yo ajuste o toque una recirculación de la torre, no solamente voy a estar impactando en el gasoil que yo quiero corregir, sino que afecto toda la torre. Si yo le bajo la temperatura a 3 grados, por decir una cosa, a la recirculación inferior, sí, va a subir menos ego al plato de gasoil, pero también va a subir menos gasoil al plato de JP y menos JP de la nafta. O sea, todo el perfil de la torre va a bajar. Cuando nosotros hacemos gasoil de zona fría, que es un poco lo que yo les quería explicar también ahora, lo que se busca es que el punto de destilación esté más bajo, es decir, que es un gasoil que no, y que su punto de congelamiento también sea un poquito más alto para evitar que se congele o se condense. Entonces lo que se hace ahí es, en esos casos, cuando vamos a producir ese gasoil de zona fría, es bajar la temperatura del plato de gasoil para que no suba tantos productos pesados que, digamos, cada molécula pesada de ego que llega al plato de gasoil va a ser la principal responsable de que ese gasoil después se congele más. Es lo mismo que hablamos con el JP, lo mismo pasa con el gasoil, digamos. Entonces, pero ahí ya es necesario, sobre todo para corregir los puntos de congelamiento y la destilación, es necesario que no solamente no suba ego al gasoil, sino que caiga JP al gasoil. Entonces ese gasoil se haga mucho más liviano. Entonces, cuando son operaciones bastante molestas de la logística, porque todo sufre, o sea, baja mucho la producción de JP, aumenta mucho o sea, se corrige rápido el gasoil, pero también, así como el JP cae al gasoil, cae mucho gasoil al ego y se genera mucho ego. ¿Cuál es el problema de que se genere mucho ego? Y es que normalmente el ego ese, como dijimos, ¿dónde va a parar? Al cracking catalítico, ¿no? Y es muy común, y en esos momentos, que el cracking catalítico ya esté al máximo de su capacidad operativa. Entonces, cuando ese ego no se puede mandar más al cracking, ¿a dónde va? A tanque. ¿Y qué pasa con ese ego? No tiene valor comercial. Entonces, si nosotros nos empezamos a llenar de ego, logísticamente entramos en una encerrona y nos va a llevar a bajar la corrida cruda. Entonces es muy importante que la logística esté muy aceitada para que el gasoil de bajo azufre lo vengan el gasoil de zona fría lo vengan a buscar en el momento que se coordinó, que la calidad no esté mala. O sea, pues si nosotros encima bajamos todo el perfil, generamos más ego y encima el gasoil de zona fría está mal, está malo de calidad, peor, hay que volver a generarlo y seguimos generando más ego. Entonces nos lleva a afectar toda la logística de la refinería, bajando las cargas de muchas unidades, con lo cual es muy crítica esta operación cuando hay que hacerlo de esta manera, ¿no? Em, el tema de la densidad, obviamente, si nos da una densidad mucho más elevada, una forma fácil de corregirlo sin ajustar las destilaciones, sin tocar la torre, es metiéndole el diésel. Fíjense, menos diésel. Fíjense que el diésel puede ayudar a corregir, a subir, perdón, a bajar el 10% o el 50% de la destilación, pero al mismo tiempo sube mucho la densidad. Ahí yo les puse, por ejemplo, dos datos de referencia. Yo les había dicho que en la torre de destilación atmosférica hay dos gasoil, uno más liviano y uno más pesado. Normalmente los strippers o torres suelen tener una numeración. La torre uno, la T1, es la torre principal de destilación. La T2 es es el stripper de JP. T3 y T4 suelen ser los strippers de gasoil liviano y gasoil pesado. T5 es el stripper de ego y después ya no hay más. Entonces, para que ustedes vean el gasoil más pesado de todo, fíjense que tiene, aunque es el más pesado de todo, que saca la torre de destilación atmosférica, una densidad de 8,58. Y el diésel
puede tener una densidad mayor a 890. Es muy pesado el del diésel de cracking. Si bien tiene unas propiedades muy similares al gasoil, es mucho más pesado porque son moléculas más ramificadas, es un craqueo catalítico, digamos, es otra combinación de moléculas que hace que el producto sea más pesado. Entonces, si nosotros nos vamos de mambo con esto de querer bajar la destilación, podemos empiojar el tema de la densidad. Entonces después por ahí tenemos que meter algún producto demasiado liviano, por ejemplo un JP, para que nos corrija fuerte la densidad, pero a veces te puede afectar lo que yo decía, la destilación. Entonces no es fácil, una vez que vos ya tenés un tanque fuera de especificación, no es tan fácil corregirlo, por eso es importante todos estos monitoreos que se hacen en todos los turnos operativos, en el día a día, mientras se va llenando, se va preparando un tanque para entrar en partida. Así cuando un tanque entra en partida, cuando se llena, hace un máximo valor operativo, se deriva la producción de gasoil a otro tanque, se analiza ese tanque, está ok respecto a la norma, listo, el tanque está en partida. Ahora puede ser despachado a una terminal o a un barco. Entonces tenemos que evitar que el tanque llegue a estar off spec previo a estar en partida, ¿no? O sea, si hay un problema hay que detectarlo antes. Ahí yo les pongo, por ejemplo, una diferencia de cómo puede lucir un gasoil que está malo de color y uno que está bueno de color, digamos, ¿no? Eh, el diésel, a partir de análisis de color estabilizado, se determinó, ¿no? De que por encima del 30% se degrada en el producto en el tanque, toma color. O sea, como una misma muestra que tiene diésel, cómo puede pasar a oscurecerse a lo largo de una cierta cantidad de días o de horas, ¿no? Por eso es que también se limita esto porque se va degradando. Aún así, se le suelen poner antioxidantes y todo a los productos, pero bueno, una forma también de apuntalar esto sin tener que usar tanto químico es regulando el contenido de diésel que le metemos al gasoil. El diésel, siempre acuérdense, cuando hablamos de diésel, es el gasoil que genera la unidad de craqueo catalítico. La operación también es importante, digamos, cómo se puede oscurecer y cuando por ejemplo, se para la bomba de recirculación inferior. Nosotros tenemos la torre de destilación atmosférica. Voy a hacer un dibujito. Pluma. Esta es la torre de destilación atmosférica. Acá ingresa la torre la recirculación inferior. Acá tenemos Ego, que es este gasoil verde oliva, y acá está el fondo de crudo reducido. Si este gasoil que está entrando acá para condensar Ego y que viene más frío que lo que está el Ego acá, esta bomba se para y deja de entrar gasoil acá, todo este perfil sube su temperatura. Entonces va a empezar a llegar más Ego al gasoil y además de atrás del Ego viene el crudo reducido, las gotitas de pesado que pueden llegar a subir. Ha pasado una o dos veces que yo por lo menos lo he experimentado en lo largo de toda mi historia laboral. Y la vez que más grave fue que el gasoil se había oscurecido tanto que terminó tiñendo la producción de gasoil de bajo azufre, es decir, llegó hasta los reactores de la unidad de hidrotratamiento, ese oscurecimiento. Entonces, bueno, hay un montón de gasoil fuera de especificación, es un quilombo corregir eso, hay que volver a procesarlo. Bueno, no es tan sencillo, por eso es importante siempre que los operadores estén bien entrenados para saber cuando pasa eso rápidamente que apagar el horno, o bajar la cantidad de crudo que estás procesando. Si el problema fue un horno, bueno, que se fue de mambo, pasar más por otro horno que está operando mejor. Bueno, hay que encontrar cuál es la causa y rápidamente actuar en la parte operativa, ¿no? Después, obviamente, cuando se sacan a veces los equipos de los intercambiadores de calor, puede ser como yo les decía, sobre todo el gasoil cuando va a tanque por ahí no tiene tanta presión y a lo mejor el gasoil cuando va a tanque tiene entre 4 y 5 kilos y a lo mejor el crudo que pasa después del desalador ya tiene unos 8 o 9 kilos. Entonces puede ser que si alguna vez se pincha un intercambiador te esté pasando crudo el gasoil. Entonces eso también es algo que tienen que controlar los operadores antes para poder detectar dónde está el problema de la oscuridad del gasoil. Normalmente cuando hay un problema de la torre de destilación es muy fácil de darse cuenta también
porque toda la torre está mal, digamos. O sea, no hay nada lógico meter las temperaturas de las recirculaciones están muy altas, las temperaturas de los platos están muy altas, o sea, todo está mal. Entonces es muy fácil, che, ¿qué pasó? Bueno, vas al tablero donde ves todas las alarmas de la planta y ves bomba tal parada, listo, se paró la bomba de la recirculación inferior. Entonces es muy fácil también darse cuenta de eso, pero cuando no es eso, hay que empezar a mirar todo el resto de la operación, los equipos, intercambiadores, etcétera. Bueno, la apariencia, esto es importante, que es lo que se suele decir, que el producto está claro y brillante, es decir, cuando ya hay un gasol bien, color aceite patito, que no tenga, que vos le puedas poner los cuatro dedos de tu mano atrás de la muestra y los puedas ver, o está el análisis de Hayes, que es como una tablita con varias líneas que reemplazan, si no la tenés a la tablita, podés usar tu mano, es una forma fácil de darse cuenta, pero si no, con esa tablita rápidamente, pues esas tablitas tienen varias líneas que van de más finitas a más oscuras, a de mayor grosor, perdón. Y entonces, como están numeradas, vos podés decir, bueno, el análisis Hedge dio 3, dio 4, es decir, vos hasta la línea 3 ves, después de esta línea no la ves más. Entonces, normalmente las más oscuras son las que se pueden llegar a ver con mayor facilidad, o las más gruesas, y las otras más finitas, si no las ves, bueno, tenés que ver todas. Si no recuerdo mal, son alrededor de 7 líneas. Y además no están una arriba no están separadas equitantemente, sino que algunas están más separadas que la otra para poder analizar bien todo el espectro de la botella, ¿no? Después el tema de si el principal ofensor de la apariencia clara y brillante puede ser el contenido de agua. Entonces eso lo habíamos dicho que en el gasoil lo que se hace es también una vez que sale de sus strippers, antes de mandarse a la unidad de hidrotratamiento o a tanque, se pasa por unos tratadores de sal. En el caso del gasoil no es mucho. No es mucho ciencia, simplemente un tratador de sal, que como la mayor parte, normalmente las refinerías que han instalado estas unidades de hidrotratamiento o DHT, porque significa en inglés Diesel Hydro Treater, em, las unidades no son tan frecuentes, pero ya Action lo tiene, YPF ya tienen una refinería, ya lo tiene, Shell lo estaba terminando de instalar también hace poquito, y ya lo debe tener operativo. Entonces, como ese gasoil de bajo azufre le puede sacar entre 50 como un mínimo hasta $100 más que el gasoil común, que van a hacer la refinería y van a tratar de producir más ese gasoil. Entonces, con el tiempo, los tratadores de sal fueron quedando medios obsoletos y quedan muy poquitos en servicio porque la mayor parte de la producción se manda a estas unidades de hidrotratamiento y ahí se termina de separar el agua. Entonces, no tiene sentido pasar por un tratador de sal y hacer más lento el envío de esta producción hacia esas unidades, ¿no? Pero en el caso de que se usan y cuando se usan, el criterio también es el mismo, monitorear una vez por turno y a la noche dejarlos decantar para desahogarlos. Respecto al punto de congelamiento que habíamos dicho, se le suele inyectar un químico que el nombre más comercial que pueden llegar a buscar es Paraflow. Estos químicos no se producen en el país, viene todo de afuera, con lo cual es bastante compleja su logística cuando hay gobiernos que cambian las reglas de juego y se ponen más restrictivos con respecto a las importaciones, entonces puede haber problemas de calidad acá. Y el problema por ahí no sería tanto el tema de que uno puede comprar mucho y sobreestoquearse, el problema es como cuando salen algunas medidas del gobierno que te dicen, bueno, vos podés usar tus dólares para pagar, pero de acá a 180 días. Entonces el problema es que un cliente que yo me acuerdo que más les comprábamos, estaba en Inglaterra y esa persona dejó de trabajar con la refinería porque no aceptaba bajo ningún punto de vista entregar un producto y cobrarlo a 180 días, digamos. Entonces hubo que buscar proveedores locales locales entre comillas, pues son proveedores que tienen base en Argentina, pero que traen toda su importación desde Estados Unidos. Entonces, en realidad también te sacabas el problema como refinería de importarlo vos, pero también dependías de un tercero que su importación le funcione. Y a la hora de que una refinería vaya a golpear las puertas de un Ministerio de Economía, es más fácil que te den pelota a que vaya una SRL a golpear la puerta y decir, che, tengo un producto que lo tengo que llevar a la refinería de Action y necesito que me lo dejen pasar. Entonces, por eso es que no es tan sencilla esta logística cuando hay gobiernos que van en detrimento de esta forma de manejarse. No digo que sea ni mejor ni peor, no quiero hacer política acá, simplemente contar cuáles son los cuellos de botella que se pueden llegar a encontrar. Muchas veces una forma de corregir esto también, además del producto químico,
Y el punto de enturbiamiento de cloud point es bajando la extracción. Al bajar la extracción, nosotros mejoramos la propiedad esta de cloud point porque no suben tantos productos pesados que son los que nos van a hacer que el gasoil se congele más rápido, ¿no? Entonces es una forma. Pero como yo le decía, primero lo hacemos con el producto químico porque nos mantiene el caudal de producción lo más alto posible. Si yo tengo que bajar la extracción de la torre de destilación, en definitiva es decir que voy a producir menos y no es algo que a los gerentes les guste escuchar. Es decir, que uno baja la extracción de gasoil a menos que no te quede otra. Porque a veces con la dosis que estás inyectando tampoco lo estás pudiendo corregir, entonces no te queda otra que combinar las dos cosas. El número de cetano, que tiene que ver con el retardo con el cual se produce la combustión dentro de los motores de combustión que queman gasoil. Eh, bueno, normalmente es un parámetro que se mide en tiempo, porque es un tema de tiempo-reacción, que lo ideal es trabajar en 46 como algo mínimo, de ahí para arriba, lo mejor que se puede mejor. Pero, por ejemplo, yo les puse acá que en invierno las centrales térmicas, como por ejemplo, que en Argentina todas las centrales térmicas que producen energía en invierno tienen sus calderas, normalmente queman o fuel oil o gasoil. Y CAMESA, que es el ente nacional que nuclea a todas las termoeléctricas, CAMESA es la que hace la compra y después distribuye a todas las terminales. Esto con el gobierno actual nosotros tenemos en Argentina, el año pasado se cambió una normativa con ánimos de regular esto y que cada terminal pueda comprar cuando quiere, como quiera, el precio que quiera, digamos, no pasar por un solo ente que nuclee todo para evitar cuestiones de sobreprecio, corrupción, etcétera. Si bien eso se avanzó, hasta lo que yo tengo entendido, no está todavía 100%, no está regulado, no está implementado, con lo cual salió la norma y todo, pero al no estar regulada, no está implementada oficialmente. Eso es lo que yo tengo. Después lo voy a verificar igual y en las próximas clases se los comparto. Y ahí para que ustedes vean, por ejemplo, si nosotros le mandamos más diésel para corregir la destilación, como habíamos dicho al principio, guarda que el diésel tiene un cetan index mucho más bajo. Entonces también eso hay que mirar, che, ¿cuánto le puedo meter de gasoil, de diésel? Y hasta un 30%. Bueno, guarda que el cetan index lo tenés en 48. O sea, dale un 1% más de diésel, te van a decir, porque ya está muy cerca del mínimo de 46. Y ni hablar si estamos preparando una partida para venderle a Camesa, bueno, ahí ya el agregado de diésel quizás no sea la opción y haya que dejar caer JP para regular esa destilación. O sea, hay que ir siempre mirando la logística, no es tan fácil la decisión operativa, no hay que mirar solamente cómo está la torre, sino tener toda la información. Y por eso es que el jefe de turno, antes de tocar algo, mira, che, cómo estoy con el JP, cómo estoy con esto. Y muchas veces el jefe de turno suele consultar al departamento técnico y operativo antes de tomar una decisión para asegurarse que está tomando la mejor decisión posible. El jefe de turno que menos consulta normalmente suele ser el más experimentado, pero también puede ser un exceso de confianza, que porque el jefe de turno dice, che, si pregunto mucho, van a pensar que no sé nada, entonces que no sé tomar decisión, entonces a veces por miedo no pregunta, toman acciones pensando que están haciendo lo mejor y a veces está bien lo que hicieron, pero había otra decisión que hubiese sido todavía mejor. Entonces siempre es bueno que todo este tipo de decisiones que tengan que ver con la calidad del gasoil o JP, sobre todo, involucren a la mayor cantidad de gente de los distintos departamentos, que todos den su mirada y su punto de vista para asegurar que se tome una buena decisión, sobre todo cuando los problemas aparecen fuera del horario que está el personal staff. O sea, por eso siempre alguien del personal staff está en guardia pasiva, se dice, y si de golpe la muestra que va a las 8 de la noche sale mal, el jefe de turno puede ser que llame al que está de guardia y le diga, en la parte de la unidad de destilación, y le diga, che, Eduardo, por decir una cosa, me dio mal el JP, yo ya hice esto y esto, ¿qué hacemos ahora? Bueno, le sacó una muestra a las 2 horas, fíjate cómo está, y si no cambia, le volvé a ajustar acá, acá y acá. O sea, corta vapor, baja extracción, primero hace esto, lo otro, y a la 2 horas volvé a mandar una muestra. Siempre es importante eso, que cuando tomemos alguna medida para cambiar algo, que primero lo pongamos por escrito, que siempre si están de guardia el día de mañana, dejen un mail al que le mandan la orden con copia al jefe de la planta
O sea, dejen registro de las cosas que hacen, que no quede solamente en una comunicación verbal, porque después si pasa algo malo, bueno, no, me dijo él, yo que yo le dije, no queda registro, y después si las cosas no se pueden, se siguen empeorando y no se está pudiendo corregir, en algún momento ya hay que empezar a involucrar a los jefes de las plantas, ir más arriba en la cadena de mando, y es importante cuando uno va a llegar a esas personas, mostrarle un registro de todo lo que estuvimos haciendo. Por eso hay que ser muy prolijo con esto, ¿no? eh, y asegurarse que uno toma siempre las mejores decisiones posibles. Y cada vez que toquemos algo, si bien las muestras se sacan una vez por turno, es decir, cada 8 horas, yo no puedo, si tengo un problema de calidad y yo ajusto algo, no puedo, no sé, son las 8 de la noche, ya fue la muestra de las 8. Bueno, pero a las 9 llegó el resultado y dio mal. No vas a esperar a las 4 de la mañana para volver a sacar una muestra. Entonces ahí se le manda un mail al laboratorio diciéndole va a estar yendo muestra de JP cada 2 horas hasta que aseguremos que esto esté bien. Entonces vos estás haciendo un seguimiento mucho más, más cercano y más pegado a la situación. Y además porque cada hora que pasa del producto, que sin saber vos si está bien o no en cuanto a calidad, seguís entrando a un tanque. Entonces por ahí a veces el más conservador de los jefes de turno puede decidir si lo tiene la posibilidad de decir, bueno, hasta que el JP no está bien o el gasoil no está bien, yo lo cambio de este tanque que estoy haciendo la partida para IPF o para lo que sea y lo mando a un tanque de emergencia. Entonces yo saco el gasoil de emergencia hasta que me dé bien. Cuando me da bien, lo vuelvo a meter otra vez a tanque. Eso es lo que también funciona como una medida preventiva desde el punto de vista operativo de cómo se gestiona esto, ¿no? Lo ideal es que siempre tengamos esa posibilidad, por eso las plantas tienen más de un tanque para cada producto y poder derivar a un tanque ante un problema de calidad, sacarlo del tanque con el cual vos estabas preparando la partida y evitar tener un problema mayor, para no afectar la partida, ¿no? Porque después si lo pones rápidamente en calidad, lo volvés a mandar al tanque que estaba llenando y punto. Entonces, esto, un número cetano más alto significa menor retardo de ignición, es decir, por eso Gamesa quiere un puntito un poco más alto, que dice que un gasoil que detona más fácil el motor arranca más fácil en temperaturas frías, bueno, todas estas cuestiones que mejoran las emisiones. Por eso siempre hay un mínimo y después algunas personas pueden, algunos clientes pueden ser más restrictivos respecto a ese mínimo. Yo no he visto zetan index mayores a 60 como un valor muy alto de, de, de calidad. Normalmente lo que se mide es el número de cetanos, por eso los laboratorios suelen reportar el cetan number y a partir del cetan number se calcula el cetan index. Pero el que mira el cliente normalmente es el cetan index. Eso para que ustedes lo tengan así bien claro, ¿no? Bueno. Acá terminamos con esta parte de calidad. Estamos casi en tiempo, pero yo les voy para cerrar lo que es destilación, vamos a pasar a contarles, perdón, ¿dónde está? Acá. Brevemente, esto después ustedes lo leen tranquilo, tampoco tiene mucho sentido andar. Recuerden cuando hablamos de combustible de aviación que yo les dije cómo estaban de a poquito empezándose a hablar cada vez más de cambiar, y no te digo reemplazar toda la producción de jet, pero en parte las aerolíneas de bandera europea se están poniendo más restrictivos respecto a esto por mayor conciencia ambiental, entonces están pidiendo que una parte de ese combustible que se vende, que ya sea una mezcla, o sea, que no sea solamente combustible de generación fósil, sino que sea un combustible que tenga una parte de combustible de aviación generado a partir de fuentes renovables, ¿no? Entonces, bueno, esto es para que ustedes vean qué es lo que se está viniendo y cómo se suele generar, bueno, a partir de como fuentes de, qué sé yo, aceite usado de cocina, grasa animales, combustibles de la industria de la maderera, digamos, forestal. Entonces, a partir de todo eso derivado se van implementando estas tecnologías. Em, ¿Por qué? Porque lo que se está buscando es que a nivel mundial se baje un 32% de las emisiones de dióxido de carbono para lo que es el año 2050. No falta mucho, unos 25 años, cuando uno piensa en términos de proyectos de inversión, parece un montón esto, 25 años, pero siempre hay que pensar esto. Y normalmente
los proyectos van pasando por varias etapas. Primero se hace un anteproyecto, se vende la idea, se hacen los cálculos de factibilidad. Si, porque, por ejemplo, nosotros queremos hacer acá en Campana o en Argentina combustible aviación a partir de aceite de cocina. Ahora te das cuenta que estamos en un momento del país donde la crisis es importante, han cerrado muchos restaurantes y entonces no te da la logística, no tenés el aceite suficiente para poder hacerlo. Entonces, ok, ese proyecto no es viable. Entonces me dice, bueno, ¿con qué lo podemos hacer? Con grasa animal. Bueno, el campo está pasando por una crisis, entonces tampoco hay tanto. Bueno, es como les digo, no es tan fácil. Entonces, normalmente hasta que se genera un anteproyecto, se aprueba, pueden pasar 1 o 2 años, hasta que se compromete la inversión y se empiezan a buscar, se abren las licitaciones, pueden pasar también unos buenos meses. Y quizás desde que se surge la idea en la compañía hasta que se aprueba y se comienza la instalación y la planta está operativa, pueden pasar por lo menos unos 5 años como mínimo. Y 5 años para Argentina es un montonazo, suponiendo, sabiendo que cada 2 años votamos, cada 4 cambiamos de presidente. Entonces el país, si no tiene cuando un país no tiene un norte político estable en cuanto a políticas de inversión, es donde estos proyectos empiezan a caer, porque en algún momento es atractivo hacerlo, porque el dólar está barato, porque las inversiones, porque no te van a cobrar tantas retenciones, por lo que fuera, y en otro momento el dólar se va al demonio, la parte jurídica se complica, exportar te pone muchas retenciones, entonces es muy difícil poder avanzar y cuando se va a avanzar hay que estar muy seguro y hay que apurar que esos tiempos sean de instalación y de operación sean los mínimos posibles o sabiendo que el rédito económico, a pesar de todo esto que venimos hablando, retención y lo que fuera, va a ser suficiente para compensar y recuperar la inversión. Entonces, mientras más sencillo es la matriz de evaluación y de problemas mientras menos piedra en el camino tengamos, mejores, ¿no? Pero bueno, en 25 años a veces parece que no, pero si nos dejamos pasar, después lo que va a pasar es que los que mayores beneficios tengan son los que se arriesguen y que tomen la decisión antes de tiempo, ¿no? Y que por ahí cuando uno se decide ya hay otras personas fabricándolo en el país compitiendo con vos y no es tan atractivo hacerlo, ¿no? Eh, bueno. Después acá en la diapositiva anterior tenían un link a un video. Este una, un diagrama de flujo bastante sencillito. Se llaman plantas SAF en inglés Sustainable Aviation Fuel, o sea, combustible de aviación sustentable, o plantas GEFA, porque son plantas de hidrotratamiento de ésteres y ácidos y fat acid o ácidos grasos, por eso la sigla en inglés en función de cuál sea tu materia prima, suele haber un tanque receptor de toda esa materia prima que vos vas a usar. Se suele filtrar para sacar compuestos que no tengan nada que ver con lo que vos querés producir, tierra, productos sólidos, no sé lo que sea. Se hace un pretratamiento, ¿no? Donde uno lo pone como que lo vas calentando, lo vas mezclando y lo vas homogeneizando. Después se pasa por una serie de reactores donde se le van metiendo el hidrógeno a través de un compresor para poder ir hidrotratando o hidroprocesando estas grasas, estos aceites, y se mete a una torre donde ya se empieza a destilar. Y a partir de esa torre de destilación, después de haber pasado por el reactor, empezamos a separar los productos pesados de los livianos y de esa torre de destilación, el corte siempre más alto va a ser básicamente vamos a tratar de emular una torre de destilación atmosférica, pero a través de fuentes renovables. Entonces siempre por arriba vamos a sacar una nafta o gasolina que como es renovable se le suele llamar green nafta o nafta verde. Vamos, en vez de jet fuel, vamos a producir el SAF, que es el combustible de aviación renovable o sustentable, y después va a haber una pequeña fracción de diésel. Estas plantas normalmente no producen grande cantidad de todos los componentes por igual, sino que sus reactores son reactores con un catalizador más enfocado a maximizar la producción del producto que vos estás buscando. Entonces va a generar mayor cantidad de SAF, una mínima cantidad de nafta, y el resto va a ser todo diésel. Normalmente trabajan de esta manera. Bueno, de lo que es torre de destilación ya lo hablamos, este es un breve repaso que yo les agregué de lo último que charlamos en la clase pasada para ver qué era lo más importante que mirábamos en una torre de destilación. Em, y después ya acá sí cortamos porque pasamos a lo que es unidades de conversión que vamos a dar a partir del miércoles que viene.
¿Hay alguna pregunta que quieran hacer o algo? Yo ahora voy a dejar de grabar, así ya cortamos por hoy la clase.